Em, Buenos días. Por respeto a los que ya se conectaron y siendo las 10 horas en punto, estaremos tratando de iniciar la presentación del doctor Aguilera, de quien seguramente no tenemos que presentarlo y especialmente en el tema de soberanía, puesto que por lo menos yo conozco de la experiencia de él, puesto que su vida en el tema de relaciones exteriores y demás ha sido larga y fructífera. Así es que damos nuevamente la bienvenida al doctor Aguilera y el tema de hoy es soberanía. Así es que adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a seguir hoy desarrollando una línea de conversación que comenzamos con la República y pasamos por la representación. Son aspectos de una misma problemática muy vinculada al quehacer que tienen todos ustedes en el campo electoral. Hay un dibujo que introduce el tema de hoy, que ustedes lo pueden ver ahí. Soberanía es un término que estamos acostumbrados a usar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de defender la soberanía nacional, la importancia de la soberanía, el puño hace referencia a esa imagen, ¿no? La soberanía se defiende, se promueve, pero si ustedes observan abajo del puño hay un grupo de personas. Esto les voy a pedir que mantengan en mente este dibujito porque nos va a servir para ilustrar algunos aspectos de la conversación que vamos a tener el día de hoy. Vamos a comenzar explicando qué es soberanía, aunque todos tenemos una idea, ver una imagen. Pero ¿qué es soberanía? Vean, es una manifestación del poder político, de la política, pero no es cualquier manifestación de la política. Vean lo que dice las 4 definiciones que están en pantalla. Es un poder político supremo. La idea de supremo es lo que está en la cúspide, hasta arriba. Después de eso ya no hay más, no hay otro poder arriba del poder de la soberanía. La segunda definición dice es una suprema autoridad. Otra vez suprema. La tercera definición, poder de mando en última instancia. En última instancia quiere decir que no hay otro, nuevamente, no hay otra instancia superior. Más allá del poder soberano no se encuentra nada. Y el último vuelve a decir que es poder supremo exclusivo y no derivado, aunque eso de no derivado pues quizás debería decir no dependiente. Entonces, la soberanía es un poder total. ¿A quién ejerce la soberanía? ¿Quién es el titular de la soberanía? La primera definición dice que es el Estado. El famoso Estado que ustedes recordarán, compañeros, el año pasado estuvimos viendo durante 4 sesiones el Estado, o sea que a estas alturas ustedes conocen muy bien el concepto. Entonces, ese Estado, uno de sus atributos es que es soberano. ¿Y dónde ejerce el Estado ese poder? En la segunda definición dice en su territorio. Es decir, el Estado controla un territorio, modernamente sería una república o un reino, y en ese espacio físico ejerce la soberanía. Y es una sociedad política. En el caso nuestro, pues el gobierno de Guatemala posee la soberanía y la ejerce en todo el territorio de Guatemala. Pero esa idea de que hay un poder soberano, un poder supremo, un poder que no está sujeto a otros poderes ni está derivado, ¿de dónde surgió? ¿Por qué lo tenemos? Pasemos a la siguiente diapositiva y vamos a contestar esta interrogante. Aquí, como pueden ver, compañeros y compañeras, esta vez no nos van a acompañar los griegos clásicos que han aparecido siempre en nuestros webinars.
sino que vamos a la Edad Media. Y ustedes pueden ver un dibujito. El dibujito tiene un triángulo, ¿no? Que como estaba organizada la sociedad de la Edad Media. Hemos visto bastante, por cierto, la sociedad de la antigua Grecia y de Roma antigua, porque como explicamos ya más de una vez, es de ahí de donde vienen las instituciones políticas de los países occidentales y de Guatemala. Por esa razón es que nos referimos a ellos y no nos referimos, por ejemplo, a la antigua China o al imperio turco, sino que al occidente. Y en el occidente, cuando desapareció la antigua Roma, hubo un periodo de tiempo largo que se conocía como la Edad Media. En la Edad Media, los habitantes estaban divididos en los segmentos que se ven en el dibujito. Hasta abajo, y eso lo vimos la sesión pasada, estaban los vasallos. La mayoría de los habitantes, vasallo quiere decir una persona sujeta a otras autoridades y que por sí misma no posee ninguna. Los vasallos tenían obligaciones, pero ningún derecho. Carecían de derechos. En medio estaban los señores feudales. A la izquierda hay un personaje que vestió con una armadura, que es un caballero, y luego está el alto clero y la nobleza. Y hasta arriba el rey. Eso del rey lo vimos, la monarquía lo vimos en la sesión pasada. Pero para explicar por qué surge la soberanía es que durante gran parte de la Edad Media el poder estaba fragmentado. Países que conocemos actualmente como Francia, España, lo que llamamos Inglaterra, que realmente se llama Gran Bretaña, esos países no tenían un poder unificado, sino que estaban divididos, y el poder los tenían los señores feudales, que eran señores que tenían el poder sobre un área. Si Guatemala hubiera existido en esa época, el símil es que cada departamento de Guatemala hubiera estado bajo el mando de un señor feudal. Y en cada departamento se habrían puesto una legislación, impuestos, normas de conducta, etcétera, que el señor feudal imponía, sin ningún poder centralizado. Así funcionaba la sociedad feudal. Y a lo largo del tiempo, el rey, que lo vimos la sesión pasada, fue lentamente estableciendo su poder sobre el de los señores feudales para unificar al Estado. Recuerden lo de las discusiones del año pasado. Unificó el Estado poniendo todo el poder en una sola figura, que era la figura del rey, el poder supremo. De ahí viene entonces el concepto y la palabra de soberanía. Soberanía de supremo, soberano. Esa palabra soberano todavía se usa hoy. Por ejemplo, cuando uno habla de la reina Isabel de Inglaterra, que algunos de ustedes están siguiendo la serie de Queen en Netflix, dice la soberana, la reina de Inglaterra, viene de la palabra soberanía. Aunque el origen ya propiamente lingüístico es super omnia, de latín, sobre todo, está sobre todo. Ese es el origen histórico de la soberanía. Así que para que el Estado pudiera surgir y existir, había que concentrar el poder, de manera que hubiera un solo poder dentro de un espacio territorial que fue el Estado. Bien, y recordando lo que tanto hemos conversado y discutido, los seres humanos son seres sociales, necesitan vivir junto con otros seres sociales, interactuar, y eso justifica la sociedad. Pero se necesita alguien que mande, de lo contrario sería anárquico. Y entonces eso da origen al poder político. Y cuando se trata de un territorio, ese poder político entonces se concentra en aquella época en una persona, se concentra en el soberano. Para entender mejor este concepto de soberanía, vamos a ver un pequeño film. Veamos, por ejemplo, el próximo video.
Ahorita, doctor. La soberanía, proveniente del latín superanus, que significa super encima, más y einas, el cual es un sufijo que denota pertenencia, relación y procedencia, es decir entonces que la soberanía se refiere a una persona que tiene autoridad sobre otra. La soberanía es la cualidad que posee una persona con autoridad. La soberanía representa una facultad de mando, poder y control que posee una persona o entidad sobre un sistema de gobierno, territorio o una población. Este concepto puede tener dos puntos de vista: uno interno, en el cual la soberanía se asocia con un poder de un determinado estado o persona sobre su territorio o población, y en el aspecto externo hace alusión a la independencia del poder que ejerce un estado o persona en otros. Este concepto se origina en la Edad Media, mediante la lucha de tres poderes existentes como la Iglesia, la cual intentó subordinar al Estado, el Imperio Romano, quien no quiso reconocer a otros estados como iguales, y los grandes testaferros de la época, quienes se sentían poderosos e independientes del Estado. Existen diversos tipos de soberanía, entre las cuales encontramos: soberanía nacional, es el poder que tiene el Estado sobre su territorio donde ninguno es superior a él, es decir, la soberanía nacional le permite a un país ser un territorio independiente e inviolable. Soberanía popular, o también conocida como la soberanía del pueblo, es aquella que se establece únicamente en el pueblo. Esto indica que los ciudadanos son los que componen los poderes públicos, los cuales pueden ser ejercidos por algún representante o de manera directa. Aunque el pueblo no gobierna de manera directa, tiene el derecho de participar de alguna forma en el gobierno, en el aspecto de que los ciudadanos manifiestan su voluntad en la elección de las autoridades nacionales, regionales o municipales mediante el sufragio. Soberanía alimentaria, es el derecho o la capacidad que tiene cada nación a la hora de establecer sus propias políticas agrarias y alimentarias. El objetivo de esta soberanía es desarrollar los diversos productos, y garantizar la seguridad alimentaria de la nación. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo has hecho, hay vídeos nuevos cada día. Muy bien. Esta peliculita nos plantea el asunto que vamos a ver a continuación. Veamos así el tema. Ok, ya estamos de acuerdo en que hay un poder supremo, ¿no? Y que ese poder supremo fue el que permitió que se creara el Estado, porque se unificó el poder, y que es un poder, como vimos en en el segundo cuadro de definiciones, un poder supremo, un poder, digamos, no sujeto a otros, un poder exclusivo. Pero la peliculita nos plantea una pregunta que retomamos acá. Bueno, está bien, existe la soberanía, pero ¿de dónde sale la soberanía? Es decir, ¿quién es originalmente el portador, el titular de la soberanía? Ya dijimos que la ejerce el Estado, ¿verdad? Sí, el Estado. Y cuando surgió el concepto de soberanía y se hizo realidad en los modelos políticos de la Edad Media, pues el rey era el titular de la soberanía. Pues hubo un rey francés, Luis XIV, que decía: el Estado soy yo. Es decir, el Estado es soberano. ¿Y quién es el Estado? Pues él, personalmente. Pero será así. Ahora les recuerdo el dibujo
original, el puño con un montón de personas abajo. Ese dibujo más bien hacía referencia a lo que mencionó el video que acabamos de ver. El concepto de soberanía popular, pongámosle un apellido. Sí, hay soberanía, pero es popular. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿quién es el titular original de la soberanía? ¿Quién crea ese poder? ¿Dónde emana ese poder absoluto? ¿Le tiene el Estado por sí mismo o es el pueblo? En el dibujo original eran las figuras que estaban abajo del puño. ¿O es el pueblo? Si es el pueblo, estamos hablando de soberanía popular. Ahora veamos cómo surgió el concepto de soberanía popular pasando a la siguiente diapositiva. Jean-Jacques Rousseau es un filósofo político y pensador francés del siglo XVIII, autor de una serie de obras que en el dibujo lo ven a él apoyado sobre sus obras, pero la que más ha impactado, no solo como teoría, sino que ha impactado, digamos, la historia política, es la obra que se llama el contrato social. Porque Rousseau se hacía la misma pregunta que yo les planteé. Sí, la soberanía existe, pero ante la afirmación de Luis XIV, porque es de su época, de que el Estado soy yo y por consiguiente tu soberanía es, Rousseau se pregunta, ¿pero será así realmente? Que los reyes en esa época, todos los sistemas de gobierno conocidos eran monarquías. Aún no se había dado la Revolución Americana. ¿Será que eso sí? Se preguntaba Rousseau, que sencillamente el rey es el soberano per se y que tiene ese poder absoluto, un poder total, que nadie le puede decir nada. ¿Y por qué razón? Se preguntaba. Y entonces él dijo, no, yo no creo eso. Yo creo que sí, el soberano tiene poder, ciertamente, pero ese poder originalmente no emana de él, es decir, no es consustancial a él, sino que viene del pueblo. Por pueblo se refería Rousseau a toda la gente. Ellos son los que crean la soberanía. Y otra vez volviendo a la discusión aquella de Hobbes que vimos ya en un módulo anterior, que inclusive ni siquiera podemos ir más lejos todavía, volví a ir hasta nuestro amigo Platón, que nos ha acompañado casi todas las presentaciones, ¿verdad? Y repitiendo una vez más, las personas libres deciden unirse para vivir en sociedad, para poder satisfacer sus necesidades. Y para vivir en sociedad necesitan a alguien que mande. Y entonces generan un poder que tiene que ser supremo, porque si no es supremo, eligen a alguien que mande y alguien dice, bueno, está bien, pero yo no le hago caso. No tengo otro criterio. Entonces, no puede haber sociedad que funcione. Tiene que haber un poder que le obedezcan, por eso es un poder superior. Pero fue una decisión de la gente, de decir, bueno, para poder estar viviendo en conjunto, para poder vivir en sociedad, necesitamos que alguien mande y le vamos a otorgar ese poder. Esa es la soberanía, entonces, que es el poder absoluto total, viene del pueblo que se lo otorga a quien gobierna. En la época de Rousseau eran a los reyes. No es cierto que el rey por sí mismo como que hubiera nacido poseedor de la soberanía, no, él lo recibe de la gente. Por eso es tan importante este libro del contrato social y la figura de Rousseau. Pasemos a la próxima diapositiva, por favor. Ahora, Rousseau al desarrollar el concepto de la soberanía popular, pero él mismo plantea una duda, un problema. No sé si lo alcanzan a leer, pero ahí lo que dice es, Jean-Jacques Rousseau sostuvo que quien tiene el derecho a ejercer soberanía siempre es el pueblo. Sin embargo, cada individuo se enfrenta a la dualidad de actuar como soberano, pero también como súbdito
de manera simultánea. Las personas se involucran a la hora de crear la autoridad, mientras que a la vez están sometidas a esa misma autoridad que ayudaron a desarrollar. Este pensamiento de Rousseau le hubiera resultado familiar a Platón varios siglos atrás. Lo que está diciendo Rousseau es este: miren, el problema es este. Ok, el pueblo es el titular de la soberanía, se lo otorga a un gobernante, en este caso el rey, para que él ejerce el poder soberano, pero eso hace que los ciudadanos, que eran los que habían generado el poder y que se lo habían dado, se vuelvan súbditos. Súbdito es el que tiene que obedecer. O sea que sí, ¿cómo se resuelve esa situación? Dice Rousseau. La gente es la que creó la soberanía, ellos son los titulares legítimos de la soberanía. Pero al crear un poder que es un poder superior y dárselo a una institución o a una persona, tienen que obedecerlo y se vuelven súbditos. Ahí él miraba una contradicción, porque ¿qué tal, dice Rousseau, si el que recibió la soberanía y ejerce y es el soberano y tiene ese poder, va a usar el poder en su beneficio o en su beneficio de un grupo y no en beneficio de la gente? Exactamente la misma preocupación que tenía Platón, que por eso lo hacía desconfiar de la democracia. ¿Cómo se resuelve eso? Pues Rousseau planteó el problema, pero no lo resolvió. De manera que concedámosle a este autor el gran mérito de haber iniciado el desarrollo del concepto de la soberanía popular. Ojo, que es uno de las piedras fundamentales de la democracia, ¿no? El sistema democrático. Pero a la vez plantear un problema que lamentablemente está vigente en nuestro tiempo en todos los países. ¿Cómo se garantiza que, habiendo dado poder supremo a una institución, a una persona, lo emplea en beneficio de los ciudadanos? Y eso tienen que obedecerlo, porque se convirtieron en súbditos por su propia decisión. No sé si miran ustedes el problema como lo miraba Rousseau, no lo pudo resolver. Y entonces, ¿quién encontró la solución? Otro personaje, esta vez un pensador suizo, también famoso en la historia de las ideas políticas. Veámosla a continuación. Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu. Este era un pensador, filósofo y político suizo. Pues Montesquieu fue el que creó un sistema que ya vimos nosotros y que estudiamos en profundidad: separar el poder. Y en el dibujo está Montesquieu separando la justicia, el poder judicial del ejecutivo. En ese caso está separando la justicia del rey. Montesquieu dijo: para resolver esta duda que hay, lo que hay que hacer es que, si bien el poder es, digamos, un poder supremo, pero ese poder lo vamos a dividir de manera que no se concentre, porque la concentración del poder es lo que genera la posibilidad de que sea mal empleado y que entonces se ejerza en contra de la voluntad de los ciudadanos que lo han generado. El argumento de Montesquieu es más o menos el siguiente. Veamos la diapositiva que sigue. Podemos irlo leyendo para seguir. Dice Montesquieu: cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura la potestad legislativa, por ejemplo la del Congreso, y la potestad ejecutiva, por ejemplo la de presidencia, están reunidas, no puede haber libertad, porque se puede temer que el mismo monarca o el Senado pueda hacer leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente. Y luego afirma: de nuevo, no hay libertad si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva.
Si estuviese unida a la potestad legislativa, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitraria, debido a que el juez sería el legislador. Si se uniera a la potestad ejecutiva, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Y entonces, ¿cómo se resuelve? Separemos los tres poderes, dice Montesquieu. Por aparte, el poder ejecutivo, en este caso, en la época del rey, ¿verdad? Por otra parte, un poder legislativo, un senado, un congreso. Y finalmente, separemos a la justicia, tanto del ejecutivo, del rey, como del congreso, y démosle independencia a los tres poderes, de manera que uno se controle al otro. Y así se evite el mal ejemplo. Hay que concederle a Montesquieu el mérito de haber imaginado, de haber pensado un sistema que no existía. Claro, se puede decir, bueno, pero los romanos sí tenían un senado y tenían, digamos, a los cónsules, que se podían haber dicho como dos poderes. Más, pues se puede decir que hay precedentes, pero en la forma que todavía se usa hoy día y que tenemos en Guatemala, viene del el modelo que creó teóricamente Montesquieu. Y lo creó teóricamente porque no existía. Ahí hay que resaltar el valor de estos dos pensadores, de Rousseau y de Montesquieu, que imaginaron sistemas políticos que no existían y que después se hicieron realidad. Y eso de Montesquieu dio origen a la división de poderes, que eso ya la vimos a fondo la sesión pasada. La próxima, por favor. ¿Se acuerdan, compañeros? Que el primer país que llevó la realidad, el modelo de Montesquieu, fue Estados Unidos, con la Constitución de 1789. Y la división de tres poderes, y que es la que tenemos en Guatemala, y que es una división de tres poderes que en general mantienen todos los sistemas políticos democráticos, por supuesto. También los sistemas políticos diferentes, como el sistema chino, por ejemplo, que tiene también los tres poderes, aunque ya explicamos que ahí la diferencia es que no hay sistema de partidos, ¿verdad? Pero son muy pocos los estados modernos que no tienen los tres poderes. Algunas monarquías africanas que todavía son monarquías absolutas, ¿no? Y hasta cierto punto un país grande como Arabia Saudita, ¿verdad? O como que es más o menos una monarquía absoluta, aunque sí tiene también más o menos el diseño de los tres poderes, pero en realidad todo el poder está concentrado en el soberano, en el rey. Entonces, estoy oyendo unos... No, vamos a ver. Estoy oyendo mucho ruido de fondo. Vamos a ver ahora a continuación otra peliculita, para desarrollar el concepto de soberanía popular. No escucho no escucho la voz. No escucho la voz, Héctor o Edgar. Parece que tuviéramos una cine mudo.
Tenemos que remontarnos a fines del siglo XV, principios del XVI, hasta el XVIII, en donde los países de Europa Central tenían un sistema que se le conocía como el antiguo régimen, que es una forma de gobierno llamada monarquía. ¿Qué significa monarquía? Que el poder lo concentra un rey. Entonces vamos a poner acá al centro, con lápiz dorado, una corona que representa al rey. Este poder que ejercía el rey era absoluto, ¿ya? Y por eso también se le conoció como el periodo del absolutismo, en donde el rey decidía todo lo que pasaba en su país y de repente eran varios países y territorios porque los había logrado conquistar él o sus antepasados. Este poder del rey era para gobernar al pueblo, a todo el pueblo. La gente estaba acostumbrada y aceptaba este poder porque estaba legitimado o aprobado, en teoría, todo esto es teoría, por alguien superior al rey. ¿Quién podía ser? No es el Papa, era Dios mismo. Bajo esta teoría, entonces, de la monarquía, Dios le había dado su poder o parte de su poder a un rey para que el rey gobernara al pueblo. Entonces, las personas, si querían reclamar sobre algo, el rey, ¿qué podía decir? Son los mandatos de Dios. Y por lo tanto, nadie podía juzgarlo o contradecirlo de ninguna manera. Este poder del rey, que duró todos estos siglos, se fue fortaleciendo durante estos siglos, va a finalizar, en el caso de Francia, gracias a la Revolución Francesa, en donde el pueblo, pero principalmente el pueblo llano, la gente más pobre, junto con los burgueses, se van a organizar y van a romper con esta tradición de siglos para instalar un nuevo sistema. Se acaba el antiguo régimen, se acaba la monarquía y de hecho se decapita al rey. ¿Qué es lo que se pensaba establecer? Un nuevo poder en donde un representante de todo el pueblo, ya sea un presidente, que es el que tenemos nosotros, o un primer ministro, o en otros países se le conoce como canciller, iba a gobernar al pueblo con un poder que no venía de Dios. No es que no creyeran en Dios, sino que ellos decían que Dios no tenía nada que ver con el poder político, porque el poder en realidad no reside en Dios, el poder reside en las personas, en el pueblo. Entonces, el pueblo elegía a un representante a través de elecciones y al entregarle el pedacito de poder que tiene cada persona a un representante, este podía volver y gobernarlos por un tiempo determinado, no para siempre. Recuerden que el rey podía gobernar toda su vida, incluso desde muy pequeño, y luego heredarlo a su hijo, y a su hijo, etcétera, etcétera. Este poder que viene del pueblo ya no puede ser heredado, tiene que ser siempre sometido al pueblo. Por lo tanto, en el caso de Chile, por ejemplo, que tenemos un sistema republicano, esto es una república, a diferencia del antiguo régimen, en la república el pueblo elige por 4 años un presidente, se le entrega el poder al presidente para que decida por nosotros, pero al finalizar los 4 años el poder vuelve al pueblo. El pueblo no lo ejerce por sí solo, sino que de nuevo eligen a otro presidente que los represente de nuevo por 4 años. Por lo tanto, el poder está yendo y viniendo cada cierto tiempo de acuerdo a las elecciones. Ahora, ¿por qué hay países que aún mantienen una república, pero además a sus reyes o a su antigua monarquía? Porque puede ser por tradición, puede ser por historia, o como una expresión cultural en donde se le otorga a la monarquía, a los reyes, un pequeño poder
digamos que es como un 10% del poder real que sí ejerce el canciller, para que haga de representante en el extranjero de este país. Por ejemplo, España o Inglaterra, que todavía tienen reyes, pero solo hace la función de la cara visible del país en el extranjero, pero para temas importantes tienen su primer ministro o su canciller. Hacemos al siguiente, al cuadro que sigue a la película, por favor. Muy bien. Bueno, este video nos, aparte de que aclara el sentido de la soberanía popular que habíamos visto, también está hablando de los dos tipos de soberanía que podemos ver representados en la imagen. ¿Podemos poner la imagen, por favor? Sí, esa imagen. La soberanía interna y externa. La soberanía interna ya tenemos el concepto. Es el poder superior que se ejerce dentro de un territorio dado, por ejemplo, hacia adentro, y que es un poder supremo, pero que es un poder que se origina cabalmente de la gente, de los habitantes. Y pongamos la figura, por favor. Y ustedes ven la figura que está votando. Eso lo que resalta es la extrema importancia que tiene el tema del sufragio. Y cabalmente hace referencia directa a lo que todos ustedes tienen a su cargo. Porque en el sistema democrático, representativo, multipartidario, es a través del sufragio que los titulares originales del poder soberano se lo trasladan a una persona que elijan. En el sistema nuestro es un presidente. En otros países que tienen el sistema parlamentario, más bien la gente va a votar por un partido y el miembro de un senado o de un congreso, y estos son los que eligen al primer ministro. Pero en todo caso es a través de sufragio. Si no hay un sufragio, atención, tenemos mucho ruido de fondo, ¿no? Sí. Bueno, si no tenemos un sufragio efectivo, real, en que realmente haya condiciones de competencia libre, entonces no se puede trasladar la decisión del pueblo, de la gente, a quien sea electo. Y entonces el poder no es legítimo, porque no está basado en lo que la gente desea. En Guatemala, como se acuerdan ustedes en el módulo pasado, del año pasado, compañeros, que las dictaduras del siglo XIX y la mitad del siglo XX, la dictadura de Rufino Barrios, la de Estrada Cabrera, la de Ubico, pues sí tenían procesos electorales, pero eran procesos electorales ficticios, ¿no? Había casos en que votaba más gente de los electores que existían, era totalmente falso. Entonces, ahí no se estaba trasladando legítimamente el poder del pueblo a un gobernante, sino que se lo estaba usurpando. Entonces, había un poder supremo, desde luego. Los dictadores usaban la fuerza para mantenerse, pero no era un poder legítimo. El poder legítimo es el que descansa en lo que la gente quiere, y por eso la extrema importancia que tiene mantener el sufragio libre y irlo perfeccionando, de manera que cada vez más las personas tengan oportunidad de expresar libre y legítimamente su voluntad. Y esa es reitero, la extrema importancia, compañeros y compañeras, del trabajo que ustedes están haciendo. Ustedes están haciendo posible que haya un traspaso
legítimo del poder de la gente a los gobiernos que nos van a gobernar en función de lo que nosotros mismos hemos decidido. Eso es la soberanía popular. Bueno, y sí está bien, eso tenemos claro, y que la soberanía se ejerce hacia un territorio. Pero, ¿qué pasa con el concepto de soberanía, con el concepto de poder supremo, cuando el Estado se proyecta no hacia adentro, sino hacia afuera, hacia la comunidad internacional, donde hay 194 estados, que cada uno de esos estados también reclama su soberanía, o sea, su poder supremo. Y la pelota que está al lado izquierdo ilustra la enorme cantidad de estados. Es decir, ¿cómo se resuelve esa situación entonces de la relación de la soberanía con la soberanía de otros estados? Bueno, aparte de que la soberanía es interna y externa, en el video nos hablaban de que la soberanía tiene límites, y eso sí es. El primer límite lo entendemos muy bien. Es más fácil explicar la soberanía interna. Veamos, por favor, el siguiente diapositiva. En la soberanía, para entender los límites de la soberanía interna, no tenemos problema. O sea, el poder está limitado. El poder que ejerce el titular de la soberanía, gobierno, en el caso de las repúblicas como el nuestro, tiene sus límites por la normativa legal. La figura que está en el centro es la ley. En este caso, la ley es una pirámide que tiene en su cúspide, como vimos en los módulos del año pasado, a la Constitución de la República de Guatemala. Y después viene un conjunto de leyes que están estableciendo los derechos, pero los límites de quien ejerce el poder soberano en el Estado. Y basta mencionar el artículo constitucional 154, que se refiere a la función pública y la sujeción a la ley, y que dice: los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Fíjense el lenguaje que usa la Constitución. Funcionarios son las personas físicas que ejercen el poder soberano. Pero dice son depositarios de la autoridad, no dice son propietarios de la autoridad. Eso es importante. No dice son los titulares de la autoridad, son depositarios. Un depositario es alguien que recibe algo de otra persona o de otra fuente. Y lo que recibe es el poder que le dio el pueblo a través del voto. Le depositó el poder para que lo ejerza, pero para que lo ejerza en función de los intereses del pueblo. Eso es importante. Y ese límite también se observa por la división de poderes, porque un poder es responsable ante los otros poderes del Estado. El Ejecutivo responde al Congreso de la República y a la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Y así es en todos los países que tienen esta estructura. O sea que hay un límite que se debe mantener para poder hablar de que estamos realmente hablando de un país en el cual lo que rige es la soberanía popular. Ese es el límite de la soberanía interna. O sea que eso en realidad no tenemos problema. Problema tenemos, y muy complejo, cuando hablamos de los límites de la soberanía externa. Veamos el próximo, por favor. La soberanía externa el problema es que los países no son
iguales. Hay países que tienen mucha población, mucho poder económico, poder tecnológico, que tienen una gran capacidad de expandir sus ideas y concepciones sobre cómo se debe organizar la sociedad, y que en última instancia tienen poder militar, y otros que lo tienen menos. Entonces la relación internacional no es, digamos, balanceada, aunque debía serla, porque el sistema internacional, en teoría, establece que todos los estados, no importa su tamaño, no importa su poder, son iguales. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues se sientan los representantes de 194 estados. Y hay un representante para potencias del tamaño de Estados Unidos, de la Federación Rusa, de la República Popular de China, países enormes en población, en capacidad económica, tecnológica y militar. Y hay países como Fiji, unas islas en Oceanía, digamos que tienen 160,000 habitantes, ninguna capacidad económica, ni tecnológica, ni nada, pero su voto en la Asamblea General de Naciones Unidas vale lo mismo que el de un poder como China. Así está teóricamente concebida el sistema internacional que reconoce la Carta de las Naciones Unidas. Pero en los hechos, esto no funciona así, porque los países tienen sus intereses nacionales, tienen objetivos que quieren lograr de acuerdo a sus intereses nacionales, y si tienen la fuerza para hacerlo, los mecanismos tratan de lograrlo. En un principio, cuando surgieron los estados históricos, esto lo que dio lugar es a una situación de anarquía en que los estados estaban constantemente en guerra, porque usaban la violencia como medio para alcanzar objetivos nacionales. ¿Cómo se podía resolver eso? Un punto fundamental en la historia política del mundo fue lo que se conoce como la Paz de Westfalia de 1648. Imagínense, casi más de 350 años, en que después de una larga guerra que se conoció como la Guerra de los 30 años, los países llegaron a un acuerdo en que aceptaron un principio que es capital en las relaciones entre países, que es el principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado. Dijeron, en esa época la religión jugaba un papel en las guerras. Había países que eran católicos y otros que eran protestantes. Y iban a la guerra, era una excusa, ¿verdad? Porque en realidad tomaban como excusa la diferencia religiosa para pelear por posesión de territorio. Pero entonces el principio de la Paz de Westfalia es que no se puede interferir. Cada país puede darse la organización que quiera, y otros países no deben intervenir, teóricamente. Eso está y además, modernamente se prohíbe que un país use la fuerza para tratar de influir en los asuntos internos de otro país. Y lo dice, digamos, la Carta de las Naciones Unidas en su artículo número 2, inciso 4, cuando establece que todos los estados deben evitar en las relaciones internacionales el uso de la fuerza, la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de ningún estado, o en ninguna otra forma inconsistente con los propósitos de las Naciones Unidas. Es decir, que la Carta de Naciones Unidas, a la cual pertenecen los 194 estados, le prohíbe usar la fuerza para tratar de influir en los asuntos de otro estado. Y la Carta de la OEA, que es la organización que reúne a los estados americanos, dice en su artículo 3, inciso E, todo estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro estado. Con sujeción al arriba dispuesto,
los estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sistemas políticos, económicos y sociales. Según pues la teoría, todo estado podría darse la organización política, económica y social que quisiera. Ningún estado exterior podría interferir, influirlo, ¿verdad? Y ningún estado puede usar la fuerza para hacer que otro estado altere su política externa o interna. O sea que teóricamente el límite a la soberanía externa está en que los estados se respeten unos a otros. Cada estado es soberano hacia dentro de su territorio y puede hacer, tomar las disposiciones que quiera, obviamente un estado democrático según la voluntad de sus ciudadanos. Y otro estado no puede intervenir, no puede influir en él. Ese es un principio central. Sin embargo, una cosa es la teoría y otra es la práctica. No siempre se respeta. Por ejemplo, hace algunos años la Federación Rusa invadió Ucrania. Ucrania era un país que pertenecía a la Unión Soviética, que era una federación que existía en tiempo de la Guerra Fría. Y cuando se puso fin a la Guerra Fría, pues Ucrania se separó y dentro de Ucrania estaba una península que se llama Crimea sobre el Mar Negro. Que históricamente fue rusa, pero que se le habían otorgado a Ucrania y cuando estaban juntos no era muy importante. Ucrania y Rusia eran dos estados de una misma federación, entonces daba lo mismo que donde estuviera Ucrania. Pero cuando se separó Ucrania se llevó a Crimea y entonces Rusia quería recuperar Crimea y lo que hizo es que invadió Ucrania y se anexó no solo Crimea, sino una parte de Ucrania y hasta la fecha ahí están. Esto fue, digamos, una vulneración de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Pero qué pasó? Nada. ¿Por qué? La Federación Rusa es integrante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad es quien tiene realmente el poder. No los 194 estados que en su asamblea pueden votar lo que quieran, pero quien decide es el Consejo de Seguridad. Y dentro del Consejo de Seguridad, que son 19 estados, los que realmente deciden son los 5 estados que tienen el derecho de veto. Veto quiere decir que pueden ellos votar en contra de cualquier decisión y entonces no se lleva a cabo. La Federación Rusa es uno de esos miembros, de manera que la Asamblea tomó un voto de condena a la Federación Rusa por la invasión de Ucrania, pidió que se retirara. El tema llegó al Consejo de Seguridad. La Federación Rusa dijo no se llevó a cabo y ahí están todavía. Ya Crimea se incorporó definitivamente a Rusia. Estados Unidos, por otro lado, que el siglo pasado propició una serie de intervenciones militares contra varios países con el objeto de provocar un cambio de su régimen político, porque eran regímenes políticos, digamos, que trataban de mantener mayor autonomía de la política exterior de Estados Unidos. Estamos hablando del tiempo de la Guerra Fría. No alinearse con Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos simplemente invadió a Cuba en 1961, a la República Dominicana en 1965, a Granada en 1984, a Panamá en 1985, e inició una guerra para tratar de derribar también al gobierno de Nicaragua, que era sandinista en los años 80. En ese caso, una potencia que tiene la capacidad para ello, usó el recurso militar que está vedado por la Carta de Naciones Unidas, por la OEA, pero es la misma situación. No pasó nada porque estos estados tienen la capacidad, por ser miembro del Consejo de Seguridad y por su enorme potencia económica, militar, tecnológica, de tomar decisiones que vulneran la soberanía de otros estados. Y la Federación Rusa y Estados Unidos lo hicieron impunemente. De manera que hay un límite de la soberanía externa que está dado por la desigualdad, en la capacidad que tienen los estados de proyectar su soberanía, su poder hacia el exterior, por la disparidad de
la disparidad de recursos y la capacidad que tienen los países de influir a otros. Eso es así. Es una realidad, digamos, del mundo de hoy. Ahora, aparte de estas situaciones que tienen que ver con la forma en que los países manejan su política exterior, hay otros límites a la soberanía que vienen de cómo está estructurado el sistema internacional. Veamos la próxima diapositiva, por favor. La próxima, a favor, Héctor. Ahorita, doctor. Un segundito, por favor. Este es, bueno. Los estados, pues, no se desarrollan en forma aislada, sino que pertenecen a un sistema internacional que después de la Segunda Guerra Mundial, ese sistema internacional está organizado de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, que estableció la Organización de las Naciones Unidas, y de los llamados acuerdos de Bretton Woods, que crearon el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y que después todo esto dio origen a la Organización Mundial del Comercio. Es decir, son una organización internacional en el campo de la política y en el campo de las relaciones económicas. Cuando un Estado soberano, en función de su decisión soberana, se adhiere a los organismos del sistema internacional, lo está haciendo por su propia voluntad. Pero al hacerlo está aceptando normas que van a poner límites a su soberanía, porque son normas emanadas de esos organismos. Uno se podría preguntar, bueno, pero si un Estado no quiere límites a su soberanía, pues, ¿por qué razón entra a un organismo? Mejor que no entre. Si no entra, no lo obliga a nadie, sí, pero es muy difícil. En la práctica, imagínense ustedes un país que dijera, yo no entro a la Organización de Naciones Unidas porque no quiero hacer sesiones de soberanía. Sería muy difícil que pudiera interactuar. Hay países que lo han hecho. Suiza, por ejemplo. O el Estado Vaticano. Pero son casos muy excepcionales. En realidad, la enorme mayoría de países pertenecen a ese doble sistema internacional político y económico. Y de eso emanan una serie de disposiciones que los países tienen que acatar, porque los organismos van conviniendo en tratados, convenciones, y cuando los países suscriben y ratifican esas convenciones, quedan sujetos a ellas. Y claro, ejercieron su soberanía en el momento de la discusión, pero una vez firmaron un tratado o convenio y el parlamento respectivo lo ratificó, ya quedan sujetos a él. Y hay disposiciones complejas, algunas son muy positivas, por ejemplo, las disposiciones sobre el medio ambiente para tratar de revertir la destrucción ambiental, el calentamiento global, sobre todo el Convenio de París. Ahí los países están aceptando medidas que tienen que poner en función de defender el medio ambiente, pero que pueden tener un costo económico contrario a sus intereses. Y eso afecta a los grandes países, al igual que a los pequeños. Por ejemplo, veamos Estados Unidos con el tema de la extracción del combustible de los llamados esquistos o fracking, que es la extracción de combustibles que están atrapados entre las rocas, sobre todo gas natural, y que entonces
tienen que romper a gran profundidad esas rocas para permitir la extracción de gas natural. Esa es una gran industria en algunos estados de Estados Unidos. Pero el fracking, lo que quisiera los acuerdos de París es que no se llevara a cabo porque contribuyen todavía más a la destrucción del medio ambiente. Y sobre todo los acuerdos de París tratan de que se reduzca el uso de los combustibles fósiles, todo combustible que emana del petróleo. ¿Por qué? Porque su uso calienta el medio ambiente, que es uno de los motivos de la destrucción de la naturaleza. El argumento de los organismos internacionales es el siguiente. Si seguimos calentando el medio ambiente a un plazo de 50, 100 años, gran parte del hábitat humano va a ser inhabitable, va a ser destruido, sobre todo las áreas costeras. Entonces nosotros tenemos que defender la naturaleza porque estamos defendiendo la raza humana. Pero las empresas dicen, bueno, eso va a pasar dentro de 50, 100 años, pero por el momento nosotros estamos haciendo un buen negocio. ¿Y por qué nos van a limitar? Esta disputa pone en evidencia un país, dice, bien, en función de mi soberanía, yo sigo, por ejemplo, bajo el gobierno del presidente Trump en Estados Unidos, Trump dijo, yo me retiro del Acuerdo de París. Necesitamos desarrollar más la industria de combustibles y vamos a seguir con el fracking. Ahora que hubo cambio de gobierno, Estados Unidos dice, sí, vamos a unirnos nuevamente al Convenio de París y vamos a detener el fracking. Hay un ejemplo de cómo una decisión internacional puede influir sobre las decisiones soberanas de un país. Otro ejemplo es que el sistema internacional creó la Corte Penal Internacional por el Estatuto de Roma del año 98, en el siglo pasado. El Corte Penal Internacional es como un tribunal dedicado a juzgar a personas que hayan cometido uno de 3 delitos: genocidio, violaciones de lesa humanidad o delitos de guerra. Y según ese convenio, cualquier persona que haya cometido uno de esos delitos en cualquier país del mundo puede ser acusado ante la corte, que funciona en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos, juzgado, condenado y sentenciado. Y generalmente esa prisión ahí mismo en La Haya. Ahora, no importa dónde haya sido ni quién sea, son personas. El caso más extremo fue con el presidente de Sudán del Sur, que fue acusado de genocidio contra una etnia de Sudán en el marco de la guerra civil de ese país africano. Fue acusado ante la Corte Internacional ante la Corte Penal Internacional. Fue encontrado juzgado y la Corte determinó que debería ser arrestado y llevado a La Haya para someterse a juicio y eventualmente condenado. Pero estaba hablando de un jefe de Estado. Qué situación más peculiar. Entonces, lo que es el presidente de Sudán, que no hizo caso, ¿verdad? Y en uno de sus viajes oficiales viajó a África del Sur. Y un juez de África del Sur mandó que lo arrestaran, porque había una orden internacional de captura contra él. Y realmente, bueno, la policía de Sudáfrica, un juez nos ordena que lo arrestemos, y ahora los hoteles lo detuvieron, ¿verdad? Pero como él estaba en visita oficial en África del Sur. Claro, el gobierno de África del Sur dijo, eso no puede ser. Pues, visitantes, ese ordenó que no, que lo dejaran libre y que se regresara a África del Sur. Gran lío y gran escándalo. Pero ¿qué ilustra esto? Cómo un organismo, en este caso una corte, creada por el sistema internacional, va a interferir con los actos soberanos, en esos casos de país como era Sudán del Sur y África del Sur.
Bueno, otro ejemplo de esta misma corte, por cierto, que hasta el momento solo ha detenido y juzgado a acusados africanos, porque las numerosas guerras civiles que todavía hay en África. Es que la corte dijo, vamos a juzgar a militares norteamericanos porque han sido acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la guerra de Afganistán. Estados Unidos no suscribió el Estatuto de Roma, no reconoce la jurisdicción de la corte. Y lo que dijo el presidente Trump fue, le puso sanciones a la fiscal general de la corte, que es una jurista de Gambia, un país africano. Le quitó la visa, le bloqueó sus activos que pudiera tener en territorio norteamericano y prohibió a cualquier institución bancaria norteamericana o comercial que tuviera relaciones con ella. Diciendo, argumento de Estados Unidos, nadie puede juzgar lo que hacen nuestros soldados en el exterior. Están actuando en función de la soberanía de nuestro Estado y no aceptamos que nadie los juzgue. Un gran lío, ¿verdad? Se pueden ustedes imaginar, una serie de países salieron en defensa de la corte y el lío continuó. No sé qué va a hacer el nuevo gobierno norteamericano a este respecto. Otro ejemplo de las limitaciones es lo que se llama una decisión de las Naciones Unidas, que es la responsabilidad de proteger. Esto sí fue votado por la Asamblea General y aprobado por el Consejo de Seguridad. La responsabilidad de proteger es un principio que dice, si en un país hay violación de los derechos humanos y el Estado, o sea, el gobierno, no lo puede evitar, o bien es el mismo Estado el que está generando esas violaciones, entonces la comunidad internacional tiene obligación de intervenir para proteger a esa población. Este principio va totalmente en contra del principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado. Y desde luego vulnera completamente la soberanía de ciertos estados. El principio de la responsabilidad de proteger se ha puesto en acción varias veces. Nuevamente en relación a países africanos, pero uno de los ejemplos más conocidos fue el caso de un país del norte de África que se llama Libia, cuyo jefe de Estado, apellido Gaddafi, estaba confrontando un alzamiento armado en su contra. Y entonces estaba usando la Fuerza Armada en una especie de guerra civil. Pues era un asunto interno, una guerra civil entre un Estado. Y Gaddafi era el jefe de Estado de un país miembro de Naciones Unidas, reconocido legítimamente y legalmente por otros estados. Y de acuerdo a las normas de ese país, ¿verdad? No era exactamente un país democrático, pero un país soberano. Estaba usando los mecanismos que le daba su legislación para suprimir una rebelión armada. Pero se hicieron acusaciones al gobierno de Gaddafi que el reprimir a esa insurrección que tenía su sede en una de las ciudades, Benghazi me parece, estaba cometiendo violaciones de los derechos humanos. Y entonces se formó una coalición y le dijeron, mire, señor Gaddafi, usted detenga esa acción militar porque está violando los derechos humanos. El gobierno de Gaddafi es una acción interna en mi país. Yo estoy actuando en función de la autoridad que tengo y de mi normativa. Pues como no hizo caso, entonces dijimos, vamos a aplicar el principio de la responsabilidad de proteger y fue una coalición militar encabezada por los países de la Unión Europea y Estados Unidos. Fue una decisión principalmente, la tomó la secretaria de Estado de Estados Unidos de aquella época, que era la señora Clinton, Hillary Clinton, y intervinieron principalmente por medio de fuerza aérea para apoyar a los rebeldes y bloqueando la posibilidad de que el gobierno recibiera suministros. El resultado fue que los rebeldes ganaron la guerra interna y Gaddafi lo capturaron y lo ejecutaron. Pero el resultado fue, como dice en el dicho de las abuelitas, peor el remedio que la enfermedad, porque el estado de Libia desapareció, se fracturó, se dividió en una serie de regiones gobernadas por lo que se llama señores de la guerra, que son líderes caudillos, que tienen una banda armada, que se pelean el poder entre sí,
Y el país se convirtió en total caos, sin un poder central. Es decir, ya no había ningún poder autónomo. Desapareció la soberanía del país y el país se convirtió en refugio de terroristas y de narcos. Fue peor el remedio. Pero eso lo que ilustra es que efectivamente el sistema internacional puede tomar medidas que afectan la soberanía de los países. Y eso es, por eso se dice, algunos autores dicen, pero es que la soberanía es un concepto que en realidad está cambiando, está desapareciendo. Porque ya nadie puede, a menos que tenga mucha fuerza, las grandes potencias, puede defender su soberanía internacionalmente. Ya no es posible. Y luego hay un campo especial en que el sistema internacional impacta la soberanía. Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. En particular, el sistema de derechos humanos pone muchos límites al ejercicio de la soberanía. Y lo que ilustra la caricatura es un juez que, por lo visto, va a anunciar una decisión cuando le aparece una palomita que representa el sistema de derechos humanos y que le está impidiendo tomar la decisión. Por eso el juez se muestra, digamos, sorprendido de lo que está sucediendo. ¿Y cómo es que se da en esta situación? Bueno, veamos la siguiente diapositiva. Hay un conjunto de normas internacionales de derechos humanos. Son muchísimas, pero ahí solo estoy poniendo algunas de ellas, que han sido suscritas por los estados, entre otros por el estado de Guatemala, y que ponen límites a lo que el estado puede hacer. En el caso de Guatemala, en particular, es la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos las que, por medio de sus decisiones, ponen límites a decisiones soberanas que se podrían tomar dentro de Guatemala por parte del organismo judicial. Uno de los temas más conocidos es el tema de la pena de muerte. La Constitución de Guatemala permite la pena de muerte, si bien establece que eventualmente el Congreso podría abolirla y que se aplica solo en casos excepcionales, limitados, pero la permite. Y hasta 1996, que fue la última ejecución, se aplicaba la pena de muerte. Lo interesante es que las encuestas de opinión pública establecen que la mayoría de las encuestas son favorables a la pena de muerte, debido a los niveles de violencia que tenemos. Pues la gente dice, hay que aplicar la pena de muerte para tratar de frenar los casos más graves, los casos más espantosos de crímenes que se cometen. Pero la Convención Interamericana de Derechos Humanos dice que no se puede aplicar la pena de muerte. Y después de 1996, cuando algunos tribunales determinaron que los crímenes cometidos eran de tal magnitud que se podía aplicar la pena de muerte, que está sí contemplada en el Código Penal, intervino la Corte Interamericana y dijeron, no, Guatemala no puede aplicar la pena de muerte porque está vedado por la Convención. Y lo cierto es que en esos momentos la Corte de Constitucionalidad detuvo la ejecución de la pena de muerte por un fallo. Y desde esa época no se ha aplicado, pero no ha desaparecido. Está en un limbo legal. Pero es un ejemplo de cómo medidas que se toman por parte de organismos internacionales pueden interferir con la soberanía de los países. Y también se da en el campo económico, porque las normas de la Organización Mundial del Comercio se aplican a todos los países. Por ejemplo, la norma
Organización Mundial del Comercio dice que un país no puede poner impuestos oscilantes, que un día sí, un día no. Ahora un país en función de su autonomía, de su soberanía, puede hacerlo. Por ejemplo, Perú, que es un país que produce azúcar, tenía lo que se llamaba una franja oscilante de impuestos. Cuando la producción de azúcar de Perú era suficiente para satisfacer el mercado interno, elevaban los impuestos para evitar que llegara azúcar del exterior. Pero cuando había escasez de azúcar, bajaban la franja de impuestos para permitir la importación. Guatemala exporta azúcar a Perú. Guatemala no estaba de acuerdo con la franja oscilante de impuestos de Perú, que Perú imponía en función de su soberanía económica en ese caso. Pero Guatemala invocó una norma de la Organización Mundial del Comercio que prohíbe las franjas oscilantes y demandó a Perú ante la Organización Mundial del Comercio en un juicio que ahí se conoce como un panel. Y después de unos años de discusión, Guatemala ganó el caso. Y la Organización Mundial del Comercio le ordenó a Perú que no aplicara más la franja oscilante de impuestos. Un ejemplo claro de cómo una determinación de tipo internacional, digamos en ese caso, infringe o hace nula la soberanía económica de un Estado. Pero Perú no pudo evitarlo porque Perú es miembro de la Organización Mundial del Comercio y al hacerse miembro aceptó las normas. Ahí tienen ustedes esos ejemplos. Pero aparte de los organismos internacionales, hay otros casos. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Las empresas transnacionales, muchas de ellas tienen tal capacidad económica. Por ejemplo, tienen presupuestos que van mucho más allá del presupuesto de un Estado. Actúan en todo el mundo. Pueden influir los medios de comunicación mundiales para defender sus intereses. Y tienen tal capacidad que pueden efectivamente erosionar la soberanía de los países. Sobre todo en la era tecnológica. El Internet, las grandes redes sociales como Facebook, Twitter, actúan por sobre los estados. Y los estados pueden hacer poco para imponer normas de acuerdo a su soberanía que limiten la acción, digamos, de Facebook. Hay quienes lo hacen, pero solamente lo pueden hacer los estados muy poderosos. China sí ha limitado lo que transmite Facebook o el Twitter. Pero imagínense lo que significa. China tiene miles de funcionarios que están día y noche examinando los millones de contenidos de Facebook o los Twitter y van eliminando los que piensan que atentan contra su soberanía. Pero eso no lo puede hacer un país pequeño. Entonces, si una de esas redes transmite algo que atenta contra la cultura, la ideología de un país, los países no pueden hacer nada para evitarlo, porque no tienen los medios. Ese es otro de los argumentos que usan los que dicen que la soberanía en nuestro tiempo, tal como se concebía antes, está llegando a su fin. Bueno, pero vamos a ir concluyendo, refiriéndonos a Guatemala. La próxima, por favor. ¿Qué nos dice nuestra Constitución Política de la República de Guatemala sobre la soberanía? Veamos la próxima. Nos definimos como un Estado soberano. Las tres características. Somos libres, quiere decir que libres e independientes. No estamos sujetos a ningún otro país y somos soberanos. Somos un país que reclama el poder supremo para Guatemala. Y el artículo 141, yo creo que ese sí tenemos que subrayarlo con amarillo, porque dice, la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo, hay un error ahí, el tercero debería ser judicial, por organismo legislativo, ejecutivo, judicial.
Hay un error ahí. Y entre los mismos es prohibida la subordinación. Hay un error de redacción que lo lamento mucho. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Así debe decir, así se debe leer ese artículo. Lo cual quiere decir que Guatemala acepta la soberanía popular. Es la base, pues, de un Estado democrático. Miremos la próxima, por favor. Por cierto que también el artículo 152 dice: el poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por la Constitución y la ley. Ese artículo que no estaba en la pantalla anterior, pero también recalca la soberanía popular. Y luego decíamos que una soberanía interna siempre se ejerce sobre un territorio. Aquí está, en el artículo 142. El territorio nacional, o sea, ese poder superior, se ejerce sobre todo el territorio de Guatemala. Suelo quiere decir lo que está arriba y subsuelo lo que está abajo. Pero también sobre el mar territorial, en la sección que fija la ley y el espacio aéreo. O sea que Guatemala es soberana sobre su territorio físico superior y también lo que está abajo, lo de subsuelo. Esto lo discutimos cuando conversamos la sesión pasada sobre el problema de la explotación minera. También sobre el mar y sobre el aire. Somos soberanos. La zona contigua del mar adyacente al mar territorial para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional. Y los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marítimo, y los existentes en las aguas adyacentes a las costas fuera del mar territorial, lo que constituye la zona económica exclusiva en la extensión que fija la ley conforme a la práctica internacional. Esto es un poco complicado. Les voy a pasar a la próxima diapositiva para entenderla mejor. Aquí está. Es decir, que en materia del mar, de la costa, el mar territorial y la zona contigua son 12 millas, y 12 millas son 24 millas. Eso es también terreno soberano de Guatemala. Ahí ejercemos la soberanía. Y luego sobre la zona económica exclusiva, siguiendo más adelante hasta 200 millas, Guatemala es soberana para la explotación de los recursos que ofrece esa zona. Por ejemplo, la pesquería, o bien las explotaciones mineras que se pueden hacer bajo el agua. Ustedes saben que ahora la tecnología permite, por ejemplo, explotar petróleo que está bajo agua por medio de las plataformas marítimas. Ahí también Guatemala tiene soberanía. La diferencia de la zona económica exclusiva con la zona contigua y el mar territorial es que mar territorial y zona contigua es como que fuera territorio de Guatemala. Y, por ejemplo, un barco no puede atravesar esa zona sin permiso, porque está entrando en un espacio soberano de Guatemala. Mientras que la zona económica exclusiva hay libre navegación. Lo que se reserva a Guatemala es el derecho soberano de explotar los recursos, que eventualmente puede compartir con otros países si así se toma la decisión. Bueno, a lo largo de la historia, en Guatemala hemos tenido situaciones complejas de soberanía. Veamos la próxima diapositiva, por favor. Por ejemplo, la intervención norteamericana en 1954, que estudiamos bastante a fondo el semestre en el módulo del año pasado, fue una vulneración de la soberanía de Guatemala. Guatemala intentó recurrir a los organismos internacionales, Naciones Unidas y la OEA, pero en esa época, en el ambiente de la Guerra Fría, no pudo evitarlo. La operación Drake de 1959 es un caso en que los barcos camaroneros de México entraban al mar territorial de Guatemala a pescar camarón sin autorización. Estaban vulnerando la soberanía de Guatemala. Y en esa época el gobierno, que no tenía marina, el presidente era Miguel Hidalgo Fuentes, se llamaba, recurrió a la Fuerza Aérea, y la Fuerza Aérea ametralló a los pesqueros mexicanos para obligarlos a unos a retirarse y a otros a entregarse, lo cual nos llevó a una situación casi bélica con México, ¿no?
un caso de defensa de la soberanía, pero es muy probable que las medidas usadas por el presidente fueron extremas. Luego, durante la década de los años 80, el proceso de paz de Guatemala tuvo una intervención permanente, primero de un grupo de países que se llamaron los países amigos, que dijeron vamos a ayudar a que Guatemala busque una solución pacífica al conflicto armado, y luego se estableció una agencia de Naciones Unidas que estuvo cerca de 10 años en Guatemala, que se llamaba MINUA, Misión de las Naciones Unidas para Guatemala, que actuó como mediadora en el proceso de paz entre el gobierno y la URNG, y después estuvo en el país como supervisora de que se cumplieran los acuerdos de paz. Ahí, obviamente, era una situación anómala, porque si la soberanía es un poder superior, autónomo, ahí teníamos dentro del territorio una representación de organismos internacionales que tomaban decisiones y tomaban parte en, digamos, el ejercicio de gobierno. Pero lo que se puede decir es que Guatemala, en su ejercicio de soberanía, aceptó esta cooperación de los organismos internacionales. La CICIG, que fue muy reciente, ya conocemos, que también fue un ente que vino a injertarse dentro de la función judicial, uno de los 3 poderes de Guatemala. Ahí estaba MINUA coactuando como parte, pues era una situación para un país soberano muy extraña, no tenía precedentes, el único precedente que había para eso era uno que se había dado en Timor, un país asiático, cuando terminó la guerra de independencia de Indonesia, pero no había precedente que un país soberano llamara a un organismo para que le ayudara a administrar la justicia. Eso, pero también fue una decisión soberana, porque el Ejecutivo tomó la decisión de llamar a CICIG. La Corte de Constitucionalidad falló que no se contravenía la Constitución de la República, y el Congreso lo aceptó. Y la reclamación por Belice, verá que es el tema de soberanía más antiguo, permanente para Guatemala, que Guatemala estima que el territorio de Belice le pertenece, es parte del territorio en que se debería ejercer la soberanía en Guatemala. No ha podido ejercerlo porque primero lo ocuparon los británicos y después el Estado de Belice independiente, y por eso el caso se llevó en ese caso para resolver a quién le corresponde la soberanía ante la Corte Internacional de Justicia. Y finalmente la última mención, el próximo por favor, que la pandemia mundial le ha planteado retos a la soberanía, en este caso a todos los países del mundo, no solo a Guatemala. Es una situación que no tiene muchos precedentes, porque la última pandemia fue a principios del siglo pasado, imagínense, hace más de 100 años. Ya, hay muy poca gente que ha vivido esa experiencia. Y entonces, por un lado, eso lo que creo es que obligó a países a fortalecer sus decisiones soberanas, por ejemplo, cerrar fronteras, nadie entra en mi país para no contaminarme. Y yo tomo decisiones. Pero por otro lado, los hizo más dependientes unos de otros para solicitar ayuda, y un organismo internacional que es la Organización Mundial de la Salud, y para el caso de países americanos, la Organización Panamericana de la Salud, para pedir ayuda, sobre todo en el caso de las vacunas. Lo que se dice es que el mundo que va a salir después de la pandemia ya no va a ser igual, y va eso a afectar la soberanía como está. Pues no lo sabemos, pero es un interrogante que se plantea. Muy bien. Con eso, queridos compañeros y compañeras, concluimos la presentación de hoy, y según entiendo habría un espacio ahora para evacuar algunas preguntas. ¿Cómo no? Muchas gracias, doctor. Como siempre, su intervención ha sido sumamente clara, por lo menos para mí. Sin embargo, pues surgen inquietudes entre los compañeros, y a continuación trasladaré algunas de ellas que son
algunas mitad comentario, mitad pregunta. Trataré de sintetizárselas yendo de una en una como ha sido en anterior oportunidad. Dice un compañero, considero que la soberanía actualmente es relativa, tomando en cuenta la intervención que ejercen los países desarrollados y los organismos internacionales. En este esquema, y cuando hay una invasión hacia un pueblo, este es el que responde ejerciendo la soberanía popular. ¿Qué opina al respecto, doctor? Estoy de acuerdo con la afirmación que la soberanía es relativa, por lo que analizamos. Y que sí, un pueblo tiene el deber de defender su soberanía. Veamos el caso de Libia que mencionamos. Eso era un poco complejo porque cuando las fuerzas internacionales entraron en apoyando a una de las facciones de la guerra civil. Y la otra, pues, claro, el presidente Gaddafi dijo, invocó la soberanía nacional para combatir ya no solo a los rebeldes, sino también a las fuerzas exteriores. Pero la disparidad era, sobre todo en tecnología militar, que quién se va a confrontar a la Unión Europea y Estados Unidos juntos. Entonces, sí, claro, los partidarios del gobierno pelearon y combatieron bastante bien durante varias semanas, finalmente fueron derrotados. En última instancia, sigue vigente el principio de que la soberanía, sobre todo si es soberanía popular, debe defenderse. Dice otro compañero, si la soberanía radica en el pueblo, ¿por qué los funcionarios públicos se aferran al poder cuando el pueblo ya no los quiere? En el poder mismo. Bueno, es que el sistema democrático republicano tiene los mecanismos para que si el pueblo está insatisfecho con la forma en que sus gobernantes se conducen, los pueda sustituir cabalmente por medio del sufragio. Y ahí vuelvo a recalcar la extrema importancia que tiene el sufragio, lo electoral y el trabajo que ustedes hacen. Y recuerden que en la sesión pasada mencionamos que algunos países tienen la posibilidad de la revocatoria de medio periodo, que no la tiene Guatemala. Como en caso de país que acaba de introducir México, la tiene Venezuela. Es decir, si el pueblo está insatisfecho con la forma en que se está conduciendo un gobernante, no tiene que esperar que concluya el periodo. Eventualmente, en el caso de México son 6 años, en el caso de Venezuela son 5 años, sino que a mitad del periodo pueden ir a una nueva votación para determinar si continúa o no, una especie de referéndum. Entonces la democracia sí da instrumentos. El problema grave es cuando cuando, digamos, los gobernantes no acatan los mecanismos democráticos. Pero ya estamos hablando de una situación, digamos, en que la soberanía deja de ser popular. Edgar, no sé si hay otras preguntas. ¿Cómo no? Sí, pregunta un compañero, si sigue teniendo vigencia el concepto de soberanía que surgió en los países en los siglos XVIII y XIX. ¿Cuándo surgieron los actuales estados nacionales? Y además pregunta, agrega, ¿se puede supeditar parte de esa soberanía para asegurar el bien común de la población como en los estados que se asocian a una potencia más grande? O sea que es una pregunta en tres, ¿verdad? Definitivamente el principio de soberanía, aunque viene del siglo XVIII, sigue teniendo plena vigencia. Sobre todo el concepto de soberanía popular. El concepto de soberanía absoluta, que existía originalmente,
ya no tiene vigencia más que en los países que tienen monarquías absolutas, que son muy pocos. Algunos importantes, el más importante es Arabia Saudita, pero la mayoría acepta la soberanía popular, por lo menos teóricamente y a nivel de su legislación. O sea que sí tiene vigente con una advertencia, que la soberanía tuvo que adaptarse al surgimiento del sistema internacional de nuestro tiempo, el que se estructura después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque como vimos, fue una soberanía que a nivel exterior, inclusive a nivel interior, cede espacios a decisiones que se toman a nivel global, ya no propiamente nacionales. Con esa advertencia diría que sí, que la soberanía tiene vigencia y que el mecanismo que se creó para crear la soberanía popular también en el siglo XVIII, que esa división de los tres poderes, esa sí tiene vigencia. Era que la tenemos aquí en Guatemala, ¿verdad? ¿Cuál era la tercera pregunta, Edgar? Yo creo que eran tres dentro de una. Si se puede supeditar parte de esa soberanía para asegurar el bien común de la población, asociándose a una potencia más grande. O sea, la pregunta es si en áreas del bien común se puede ceder parte de la soberanía, asociándose a una potencia más... Tal vez el caso de Puerto Rico. Lo que pasa, bueno, Puerto Rico no tiene, digamos, era una colonia de España hasta finales del siglo XIX. Estados Unidos fue a la guerra contra España y le quitó sus colonias. España tenía 3 colonias, que eran España, que eran Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y las 3 las ocupó Estados Unidos. Entonces Puerto Rico pasó de ser colonia de España a ser un dominio de Estados Unidos. Nunca se convirtió en parte de Estados Unidos, porque Puerto Rico no es un estado, sino que es un territorio que tiene niveles de autonomía interna, porque en Puerto Rico hay elecciones, hay partidos, eligen a un primer ministro, pero no tiene autonomía en materia externa, o sea, sus relaciones internacionales las maneja Estados Unidos. Tampoco tiene, digamos, una fuerza militar propia, depende de la fuerza militar de Estados Unidos, y sus habitantes tienen un estatus especial, porque tienen la ventaja que no necesitan visa, pueden viajar libremente a Estados Unidos, pero solo votan dentro de Puerto Rico. Es lo que se llama un Estado libre asociado, que es una forma sui generis. Entonces no es un Estado que goce de autonomía, porque no tiene un poder supremo interno que no dependa de otros, depende del poder norteamericano. Gracias, doctor. Y finalmente la última es, ya que Guatemala está adherido a la Corte Penal Internacional, ¿qué pasa con los juicios por delitos de lesa humanidad en nuestro país? Guatemala no tiene ningún caso ante la Corte porque la Corte tiene jurisdicción, es decir, puede conocer sobre hechos o delitos a partir de la fecha en que entró en vigencia el Estatuto de Roma, que fue en el año 2002. Y los hechos de violación a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad que acaecieron en Guatemala durante el tiempo del conflicto armado son anteriores, los años 70, 80, de manera que la Corte no puede entrar a conocer esos casos. Y Guatemala actualmente no tiene ninguna situación de ese tipo. Muy bien, le damos las gracias al doctor por una exposición sumamente clara y brillante, diría yo. Y a los compañeros les anunciamos que la próxima reunión será el miércoles 3 de febrero, consistente en la sesión 2 del módulo 4, y el tema a tratar es ciudadanía. En lo que nos vemos para el próximo miércoles, pues a todos los asistentes, particularmente al doctor Torres, al doctor Aguilera y a la directora,
Les damos las gracias y a todos los compañeros por su presencia. Muchas gracias, Edgar. Muchas Estaremos gracias, siempre a doctor. disposición. Muchas gracias, Gabriel, muy fino, como siempre, brillante, Gabriel, tan Sí, tan muy accesible bueno, tu muy charla. bueno. Un gran gusto compartir con usted. Ya saben. Al fin, maestro.